Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema muy importante, el derecho como límite al poder. Pero antes de iniciar con este video, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de filosofía del derecho, derecho constitucional y otros. Sin más, iniciamos con este interesante tema, el derecho como límite al poder. A través de la historia, el derecho y el poder son rivales. Hay una dialéctica dicotómica entre derecho y poder. Desde las épocas de los filósofos clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles, se denotaba la diferencia. La dialéctica entre socrática y la polis ateniense demuestra que el derecho representa la razón, mientras que el poder representa la irracionalidad. Claramente, Platón decía que el ser humano es injusto cuando es irracional. Cuando es injusto es irracional, cuando se deja gobernar por sus apetitos, pero cuando se deja gobernar por sus virtudes es justo y es racional. Y el derecho es hacer lo justo, es buscar la justicia, es hacer la justicia. Aristóteles decía que cuando el ser humano se encuentra en estado animal, busca el poder, mientras que cuando se encuentra en estado racional, busca la justicia. De tal cuenta que vemos claramente cómo la voluntad de poder se enfrenta a la razón. El derecho es racionalidad, porque la justicia es actuar como la razón, y la razón son las ideas puras, como las virtudes que emanan de la razón humana, como justicia, lealtad, igualdad, dignidad, honradez, conmiseración, equidad, integridad, respeto. Actuar conforme las ideas, conforme los valores, es actuar justamente. Y el derecho es buscar lo justo, es hacer justicia. De tal cuenta que el derecho es un límite al poder, porque el poder es irracionalidad y el derecho es racionalidad. A través de la historia vemos claramente que los filósofos dicen que actuar conforme la razón, actuar conforme los valores y las virtudes, es ser justo. Y el derecho es buscar hacer lo justo, hacer la justicia. Dice Edgar Bodenheimer que el derecho busca limitar y frenar al poder, porque las formas extremas del poder, como la anarquía, el despotismo, son formas de irracionalidad. En el siglo XVIII y el siglo XIX, cuando el Estado se erige como el centro del sistema político, el Estado era un sistema de poder que subordinaba a las personas, los trataba como subordinados. Pero una vez aparece la Ilustración, aparecen los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, aparece el derecho colocando al ser humano en el centro, quitando al Estado como centro del sistema y colocando al ser humano como centro del sistema, de tal cuenta que ya no es el Estado, Leviatán todopoderoso, el que está sobre toda la población, sino que ahora es el ser humano y sus derechos humanos emanados de la persona humana como el centro del derecho. Así surge el Estado constitucional de derecho, en donde el derecho surge como un límite al poder para frenar, para neutralizar al poder. El ejemplo, un juez, por ejemplo, tiene una función en la que ejerce poder, tiene el poder de decidir. Un juez tiene el poder de decidir, tiene poder. Si no le ponen límites, ese poder se puede corromper. Pero el derecho viene a poner límites al poder. Por ejemplo, el juez tiene una función de decidir, entonces tiene una función que le permite tener poder de decisión. Y viene el derecho a frenar ese poder. Le coloca límites, principio de legalidad, principio de presunción de inocencia, principio de indubio pro reo, principio de excepcionalidad de medida de coerción, principio de favor libertatis, principio de prohibición de analogía, principio de prohibición de interpretación amplia, interpretación analógica. Lo limita al juez, entonces el juez se encuentra limitado por el derecho lo amarra y lo limita y no lo deja hacer más que lo que el derecho le permite. Y si se extralimita, entonces el propio pacto constitucional le otorga dientes a los ciudadanos, le otorga esos dientes llamados garantías constitucionales para frenar a ese funcionario que se está extralimitando, que está yéndose por encima de los límites del derecho y está ejerciendo su voluntad de poder. Viene la garantía constitucional del amparo y que el funcionario que se está extralimitando en los principios del derecho, el amparo viene y dice, limítenlo, frénenlo, sométanlo, suspendan el acto administrativo, el acto jurisdiccional, porque se convirtió en un acto de poder que violó derechos, se extralimitó, actuó arbitrariamente, violentó los límites del derecho, por lo tanto hay que frenarlo, suspender el acto y someterlo al orden para que prevalezcan los derechos humanos, para que prevalezcan los derechos naturales inherentes a la persona humana, de tal cuenta que el derecho viene a frenar, a limitar, a neutralizar el poder. El poder es irracionalidad.
Por lo tanto, las formas extremas del poder como la anarquía y el despotismo son la manifestación de la irracionalidad, mientras que el derecho, como voluntad de razón, como búsqueda de la virtud, como búsqueda de la justicia, viene a frenar el derecho, viene a provocar que se coloque al ser humano como centro del sistema y sus derechos humanos, que son virtudes, que son valores morales como la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia, se conviertan en los parámetros superiores y fundamentales del sistema, de tal cuenta que ya el Estado se convierta en un servidor público de la persona humana y la persona humana sea a través de sus valores el centro del sistema y sus derechos naturales se conviertan en parámetro de justificación y limitación de todo el sistema jurídico, de tal cuenta que la ley se someta a los derechos humanos, que los reglamentos se sometan a los derechos humanos, que los tres organismos de Estado se sometan a los derechos humanos, y si se extralimitan de los límites de los derechos humanos, entonces vienen las garantías constitucionales como la inconstitucionalidad de carácter general, inconstitucionalidad de caso concreto, exhibición personal, amparo como instrumentos de los ciudadanos para frenar el poder, para frenar y hacer prevalecer los derechos humanos como derechos naturales. Y esa es la dialéctica entre el derecho y el poder, el derecho como razón, el derecho como justicia, limitando el poder con irracionalidad, haciendo prevalecer la justicia, las virtudes, la racionalidad, la autonomía, la dignidad del ser humano y sus derechos humanos como derechos naturales. Ese es el derecho como límite al poder desde un análisis integral, filosófico, jurídico y axiológico. Y con esto termino este pequeño video, que si les ha gustado, os invito a que suscriban a mi canal Filosofía Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido, otros temas de derecho constitucional, filosofía del derecho, filosofía de la constitución, etc. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.